En esta lección cubrimos los diagramas de tiempo. Vamos a aprender cómo luce realmente una señal digital, en qué consiste el concepto de inicio de señal, cómo leer los diagramas de tiempo. También observaremos los diagramas de tiempo asincrónicos y los diagramas de tiempo sincrónicos. En esta lección vamos a hablar acerca de los diagramas de tiempo. Los diagramas de tiempo son gráficas en las cuales nosotros vamos a mostrar las señales digitales como función del tiempo. Es decir, vamos a tener una gráfica en la cual en el eje horizontal vamos a tener el tiempo avanzando de izquierda a derecha, y en el eje vertical vamos a tener la intensidad de la señal, es decir, el voltaje que nosotros vamos a tener en esa señal. Los diagramas de tiempo son muy importantes. ¿Por qué? Pues porque nos van a describir las relaciones entre las entradas y salidas y operaciones en un circuito digital. Por medio de los diagramas de tiempo podemos ver cómo se va a comportar el circuito y cómo se van modificando las salidas de acuerdo a las entradas que nosotros estamos teniendo. Cuando nosotros trabajamos con señales digitales, pensamos en esas señales como si fueran ondas cuadradas, pero en realidad las señales digitales no son tan perfectas y se parecen más a un trapezoide que realmente a un cuadrado. Los diagramas de tiempo pues nos van a permitir entenderlas y también nos van a permitir ayudarnos a sincronizar la forma como están trabajando todas las compuertas o todos los circuitos integrados que nosotros tenemos en nuestro sistema. Aquí en pantalla tenemos un pequeño dibujo acerca de cómo luce realmente pues una onda digital. Como podemos ver, la onda no es exactamente cuadrada, tiene forma de trapezoide y tenemos algunas cosas interesantes. En primer lugar, cuando tenemos un cambio en la señal, ya sea de 0 a 1 o de 1 a 0, pues llegamos a tener estas pequeñas ondulaciones que vemos acá. Son muy pequeñas, son muy cortas, pero existen adentro del circuito. También vamos a tener un tiempo que va a tardar en subir la señal. Si nosotros empezamos en 0 y vamos a mandar la señal para arriba, esto va a tomar algo de tiempo y es lo que le está dando la forma de trapezoide. Igual sucede cuando nosotros tenemos la señal que va de 1 a 0, pues toma algo de tiempo que la señal baje y con esto nosotros obtenemos la forma real de una señal digital. Estos pequeños cambios que nosotros tenemos es el tiempo que le toma a la señal estabilizarse en ese valor en particular. Cuando vemos este diagrama, vamos a observar que tenemos dos tiempos importantes. El primer tiempo es lo que nosotros vamos a conocer como rise time, o es el tiempo de subida. El rise time es el tiempo que le toma a la señal ir del 20% de high al 80% de high. Recuerden que este diagrama es una función de tiempo. Entonces, si este es el valor del 20% de lo que vendría a ser el 1 o el high, y este es el valor del 80%, el tiempo que le toma a la señal ir de este punto a este punto es lo que conocemos como rise time. Es este tiempo que está acá. De igual forma, vamos a tener un fall time, que es el tiempo de caída, y es el tiempo que le va a tomar a la señal ir del 80% de high, que es este punto, este nivel, al 20% de high, que es este nivel. Entonces, el tiempo que toma a la señal ir de acá hasta acá es lo que nosotros conocemos como fall time. Y esto es muy importante porque nos va a permitir llevar a cabo sincronizaciones en nuestros circuitos. Son tiempos que no podemos ignorar. Por eso los diagramas de tiempo generalmente se van a dibujar con trapezoides. Si la señal digital realmente no pasa de 0 a 1 instantáneamente, entonces ¿en qué punto nosotros podemos considerar que está iniciando la señal? Bueno, el inicio de la señal lo vamos a considerar en el valor en el cual se tiene el 50% de high. Es decir, si aquí tenemos el 0 y aquí tenemos el 1, en el momento en que la señal se encuentra al 50%, consideramos que ahí está iniciando.
Para esta señal que tenemos acá, ese punto vendría a ser este, y para la señal que tenemos aquí abajo, el punto vendría a ser este que nosotros tenemos acá. El inicio de señal nos puede servir para varias cosas, pero una de las funciones más importantes es para saber la distancia que nosotros tenemos entre dos pulsos o entre dos señales. Si nosotros tenemos dos pulsos y queremos medir la cantidad de tiempo entre ellos, entonces vamos a utilizar el inicio de señal. Por lo tanto, tomamos el tiempo en el cual esta señal se encuentra al 50%, el tiempo en el cual la siguiente señal se encuentra también al 50%, y la diferencia entre los tiempos va a ser pues la medición que nosotros tenemos entre los pulsos. Esto nos indica el tiempo que existe entre esos dos pulsos. Es importante conocer cómo podemos leer los diagramas de tiempo. Aquí tenemos varios ejemplos y vamos a ir viendo cada uno de ellos. En el caso que tenemos hasta arriba, bueno, ya habíamos hablado de que en el eje horizontal nosotros tenemos el tiempo y en el eje vertical tenemos la señal, ya sea en 0 o en 1. Si nosotros vamos viendo cómo va avanzando el tiempo, vemos que la señal en esta sección se encuentra en low, lo que vendría a ser el 0. Luego tenemos una parte de tiempo en la que está yendo de low a high, es decir, está subiendo la señal de 0 a 1. En esta sección de tiempo, la señal se mantiene en 1 y luego está descendiendo la señal de 1 a 0. Es esta sección. Posteriormente continúa en 0. Entonces podemos ver en qué tiempo la señal ha estado en 0, en qué tiempo la señal ha estado en 1 y el tiempo que le tomó tanto subir como bajar. Así podemos interpretar pues nuestra señal y saber qué valores va a tener en determinado momento. Pero los diagramas de tiempo no solamente nos van a representar los valores de 0 y 1, porque como ya hemos visto anteriormente, pues también tenemos otro tipo de comportamiento que es el comportamiento de tree state. El comportamiento de tree state va a ser marcado en los diagramas de tiempo como una zona intermedia. Esto no quiere decir que el voltaje en tree state se encuentre justamente a la mitad entre el voltaje de 0 y 1, porque eso no sucede. Recuerden que cuando nosotros tenemos el tree state, realmente esa parte del circuito aparece como si fuera desconectado. Simplemente es una manera de mostrar gráficamente el true state, pero no tiene que ver con que sea la mitad del voltaje. Entonces, en este diagrama que nosotros tenemos acá, bueno, en azul está marcado el nivel de 1, tenemos el nivel de 0 en la base y empezamos a recorrerlo. La señal empieza en 0, va avanzando y luego pasa de 0 a true state. Se mantiene en true state durante un momento y acá tenemos un cambio de true state a 1. Este es el tiempo que le toma cambiar de true state a 1. Se mantiene en 1 en un tiempo y luego baja nuevamente de 1 y cambia a true state. Se mantiene en true state y luego va de true state a 0. El diagrama de abajo es un poco más complejo, pero también es fácil de leer. Si nosotros empezamos, vamos a ver que está en la sección media, es decir, está empezando la señal en true state. Luego, esta sección que nosotros tenemos en esta zona significa que vamos a tener una señal que puede ser tanto 0 o 1, pero no sabemos cuál es. Es decir, puede tener esos dos valores, no simultáneamente desde luego, puede ser valor 1 o puede ser valor 0, cualquiera de los dos, pero no sabemos realmente cuál es. Cualquiera de los dos valores puede ser válido para la señal. Esto es lo que representa esta figura. Estos son los tiempos en los cuales cambiaría de true state a 1 o de true state a 0. El tiempo que permanecería la señal, ya sea tanto en 1 como en 0, pero solamente uno de esos valores. Entonces el tiempo que permanece la señal tanto en 1 como en 0 y posteriormente el tiempo para cambiar nuevamente la señal de 1 o 0
a tree state. Este tipo de diagramación es muy utilizada en diagramas de tiempo para las memorias, porque las memorias pueden guardar tanto valores de 1 o 0, entonces de esta manera indicamos que simplemente se está mandando la señal del valor guardado dentro de la memoria, pero obviamente al momento de crear el diagrama no sabemos si es un 1 o 0, pero indicamos que puede ser válido que tenga un 1 o que tenga un 0. Si continuamos viendo el diagrama, vemos que continúa en true state y luego tenemos esta sección que luce un poco extraña. Acá lo que nos quiere decir es que durante este periodo de tiempo, de este punto a este punto en el tiempo, en cualquier instante puede cambiar de tree state a 0. No sabemos el momento exacto en el tiempo en el cual va a llevar a cabo el cambio, pero sabemos que de este punto a este punto en el tiempo, en algún instante lleva a cabo el cambio. De esa manera nosotros estamos indicando el cambio de true state a 0. Puede ser al inicio, puede ser en este punto, en algún punto intermedio. Solamente sabemos que ese cambio se lleva a cabo de este punto a este punto en el tiempo. En algún momento de ese espacio de tiempo se lleva a cambio el cambio a 0 y ya continúa la señal en 0. En el último diagrama que tenemos abajo, bueno, sucede algo similar, nada más que acá estamos empezando con 0, tenemos este fragmento de tiempo en el cual nos está indicando que en algún momento durante este periodo de tiempo que tenemos acá, la señal va a cambiar de 0 a 1. No sabemos el punto exacto donde cambia. Por ejemplo, acá sí conocemos el punto exacto donde cambia de 0 a 1, pero acá no. Simplemente sabemos que en algún momento dado, durante este recorrido de tiempo, va a cambiar la señal de 0 a 1. Luego se mantiene la señal en 1 y por último, bueno, vamos a tener también un cambio de 1 a 0 durante este periodo de tiempo. Nuevamente no sabemos el momento exacto en el cual puede ocurrir, pero sabemos que es adentro de este rango de tiempo cuando se cambie de 1 a 0. A partir de ahí, la señal va a continuar con 0. Tenemos también los diagramas de tiempo asíncronos, los cuales son utilizados con lógica que corre libremente, es decir, son usados con compuertas que no van a necesitar de un reloj para sincronizar lo que está sucediendo con ellas. Hay que tener algo de cuidado cuando nosotros trabajamos con circuitos que son asíncronos, porque debemos de considerar el tiempo que tarda la señal en subir y bajar para obtener la salida que nosotros deseamos. Este diagrama que tengo acá es un pequeño ejemplo de una compuerta AND. En la parte de arriba tenemos la señal de la primera entrada, en medio tenemos la señal de la segunda entrada y en la parte inferior está la señal de la salida. Si observamos, vemos que en esta sección de acá nosotros tenemos 0 y la salida que tenemos es 0. La primera entrada empieza a cambiar mucho antes, sube y se convierte en un 1 y la segunda también, bueno, pasa de 0 a 1. En este punto en el tiempo vamos a ver que tenemos 1 y 1. Sin embargo, si recuerdan, hay un tiempo de propagación que es el tiempo que le toma al circuito o a la compuerta poder procesar y mostrar la salida. Entonces, en este momento en el cual yo tengo un 1 válido en la primera entrada, un 1 válido en la segunda entrada, estoy teniendo de todas formas un 0 en la salida. La salida empieza a ser procesada y toma algo de tiempo para que salga. Entonces, el momento en el cual yo estoy obteniendo la salida correcta es este punto y no este punto. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros estemos trabajando de manera síncrona. Hay que tomar en cuenta el tiempo que tarda en ser procesada la señal y también el tiempo en el que le va a tomar a la señal cambiar de valor. Ahora, en este punto tenemos 1 con 1, que nos sigue dando un 1. Si baja la señal de 1 a 0 de la segunda entrada, en el momento en el cual se está manteniendo la señal en 1 de la primera entrada para que luego baje, ¿qué tenemos acá? Tenemos aquí un 1, aquí tenemos un 0,
y acá tenemos un valor intermedio, es decir, tendríamos como un 0.5 y ya dependiendo del tipo de tecnología de circuito integrado que estemos utilizando, pues obtendríamos un 0 o un 1 dependiendo de su margen de ruido cuando la señal venga de bajada. Entonces este es un punto en el cual nosotros podemos tener algo de corrupción de información, sobre todo en la salida. Puede que la salida que obtengamos no sea específicamente la que nosotros estamos esperando. Esto nos indica entonces que hay que tener mucho cuidado para saber el momento exacto en el cual nosotros sí vamos a tener una salida que corresponda exactamente a los valores de entrada que tenemos en el circuito. Otro tipo de diagrama son los diagramas de tiempo sincrónicos, en los cuales nosotros vamos a utilizar un reloj para sincronizar todo lo que va a estar sucediendo. Para este tipo de diagramas vamos a tener tres conceptos que son importantes. El primero que tenemos que considerar es el que se conoce como TPD, que es el tiempo que le va a tomar a llevar a cabo la propagación de la señal, o el tiempo que nosotros vamos a necesitar para que una vez que nosotros colocamos las entradas aparezcan las salidas. Tenemos también TCU, el Setup Time, que es la cantidad de tiempo que la señal debe de ser estable y en las entradas antes de que ocurra el tic del reloj. Es un tiempo muy importante porque la señal ya debe de estar presente y sobre todo debe de ser estable, no debe de estar cambiando. Y el otro concepto es THD o Hold Time, que es la cantidad de tiempo que la entrada debe de ser estable durante el tic del reloj. Aquí tenemos un diagrama de tiempo sincrónico. En el diagrama de tiempo sincrónico lo primero que vamos a encontrar en la parte superior es la señal del reloj. La señal del reloj es esta forma de onda que nos va a permitir llevar a cabo la sincronía en lo que sucede dentro de nuestro circuito digital. Por medio de esta señal, nosotros estamos sincronizando todo lo que sucede. ¿Para qué? Para que no tengamos los problemas como sucede con los circuitos asíncronos que vimos anteriormente. Bueno, tenemos la señal del reloj, tenemos esta señal que es la primera entrada, esta señal que es la segunda entrada, y acá tenemos una salida. Este es un circuito imaginario, no representa algo real, pero nos va a servir para entender los conceptos. El primer tiempo que estamos encontrando nosotros es el tiempo de THD, que es el hold time. Recuerden, este tiempo es la cantidad de tiempo que la entrada debe de ser estable durante el tic del reloj. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Se está llevando a cabo el tic del reloj y cuando menos durante este tiempo que nosotros tenemos acá, la entrada debe de ser estable. Si observamos, la primera entrada ya está estable y permanece estable durante ese tiempo y la segunda entrada también permanece estable. No hay variaciones de 1 a 0 o de 0 a 1 en ninguna de las entradas. Entonces, este tiempo es el tiempo en el cual nosotros tenemos que tener esas entradas estables durante el tic del reloj. Luego vamos a encontrar a TSU, que es el Setup Time. Y si lo recuerdan, es la cantidad de tiempo que la señal debe de ser estable y en las entradas antes de que ocurra el tic del reloj. Entonces, de este punto para atrás en el tiempo, aún no ha ocurrido el tic del reloj. Es el tiempo antes de que ocurra el tic del reloj. Y estamos teniendo estable la señal de la primera entrada y tenemos también estable la señal de la segunda entrada. Por último tenemos a TPD, que TPD es la cantidad de tiempo que le va a tomar al evento para aparecer en las salidas. Entonces, una vez que ya tenemos estas entradas, que se produce el tic del reloj a partir de este punto, de este momento a este momento es la cantidad de tiempo que le va a tomar al circuito producir nuestra salida. Aquí ya la empieza a producir, empieza a cambiar la señal de la salida de 0 a 1 y ya luego permanece constante de esa manera. Y así es como funcionan los diagramas de tiempo y como pueden ver son muy sencillos, pero nos permiten entender cómo funcionan nuestros circuitos o las compuertas que estemos utilizando.